Entiendo perfectamente la seriedad y el gran dolor que la tragedia provocó en las almas y corazones de todo el querido pueblo mexicano. No es por ello mi intención el minimizar o aprovechar el evento. Sé perfectamente que dicho asunto es extremadamente delicado, doloroso y difícil de olvidar. Solamente quiero que alguien conozca la historia que nos aconteció en el mismo tiempo y a escasos kilómetros del lugar. Pero dentro del mar, como elementos de la SEMAR, se nos prohíbe en cualquier momento el tratar de hacer fama o ganar puntos con la grave situación. Y como seres humanos de buena familia y de educación militar, sabemos la tristeza, la congoja y la desesperación que siguen especialmente con un huracán tan devastador como lo fue Otis, a los deudos de las personas que se perdieron y los que perdieron la vida en tan lamentable catástrofe. Pero independientemente de la desgracia humanitaria y material que sigue al devastado paso de esos fenómenos, los marinos vemos cosas en el mar que salen de toda proporción lógica durante el paso de esas monstruosas tempestades. El sobrecogimiento y el miedo se adueñan de tus sentidos, al mirar las dimensiones del monstruo, especialmente cuando la alerta de huracán inminente tocando tierra te agarra en alta mar y te piden volver a puerto. Debido a que el ciclón arribó antes de lo previsto y con más fuerza de lo que realmente se esperaba, a bordo de una patrulla oceánica de largo alcance o ARM, la situación es de lo más estremecedor que se puedan imaginar. Monitoreábamos cualquier actividad en mar abierto referente al arribo del vendaval. Obviamente que recibimos las indicaciones de mando en tierra, manteniendo el contacto constante a modo de coordinar las operaciones pertinentes. Aunque es personal de tierra quien realmente acude al momento de que haya que estar presentes para ayudar. Aunque nuestra labor casi siempre es custodiando las aguas nacionales en busca de narcos o piratas. El caso esta vez en particular, nos tocó la mala fortuna de estar justamente dentro del rango de intrusión del meteoro. Prácticamente el huracán nos pasó encima, sin más alternativas. No pudimos sino resistir la embestida de la borrasca. Anclamos para pasar lo peor hasta recibir el llamado de poder arribar a puerto. Les cuento que esta no es la primera y espero que no sea la última vez que nos toca pasar por una situación similar. En mar abierto hemos vivido y sobrevivido muy malos climas antes. Ya hemos estado dentro del mar durante varios pasos de ciclones y uno que otro huracán. Nos han tocado monstruosas tormentas eléctricas e incluso nos ha chocado de frente una que otra tromba marina. También hemos visto lo que estas catástrofes dejan a su paso, si vivirlos es duro para nosotros. Nosotros en especial al arribar al lugar de un naufragio, se nos parte el corazón al ver a padres de familia, hijos e incluso familias que jamás volverán a casa. A bordo del ARM estás un poco más a salvo que en otro tipo de embarcación. La embarcación está diseñada para soportar esas cosas y algunas más. Además de que confía mucho en mi tripulación, doy mi vida por todos y cada uno de ellos, pues sé perfectamente que mi personal está preparado para cualquier tipo de eventualidad, emergencia, operación de rescate, incursión, asalto o invasión que llegase a presentarse. Precisamente para eso se nos entrena, para estar preparados para todo. Pero en ocasiones, el mar, la abrumadora extensión y profundidad del mar, nos hace cuestionarnos si realmente sabemos todo lo que hay dentro de este. Creemos conocer a la perfección nuestro territorio de trabajo. Pero el mar siempre nos sorprende e incluso llega a aterrarnos con sus extraños. Y yo particularmente les llamaría antinaturales comportamientos. Por eso supe que cuando tuvimos el primer contacto con Capitanía de Puerto y los responsables de control marítimo de SEMAR, estaban en serios problemas. Primeramente los vientos arrasaron con todo a su paso apenas tocaron tierra. Lo primero en caer fue la comunicación por radio, la señal se cortaba constantemente. Eso era atribuido al viento y los rayos supusimos, pero realmente era otra cosa que siempre estuvo fuera de nuestro control, y entendimiento y más allá de nuestras capacidades. Algo que claramente no te esperas presenciar en medio de la inmensidad del océano. Desde que era muy niño me había enamorado perdidamente de la inmensidad del mar, y a esa edad fueron las historias de marineros muy experimentados, como mi abuelo y mi padre que contaban infinidades de historias y cuentos, que hablaban acerca de valientes marineros encontrándose en mar abierto con barcos fantasmas, como el Mari Celeste, el Octavius, el Valencia o el famoso holandés errante. Pero sin duda las historias que más me gustaban eran las de tripulaciones luchando contra seres de fantasía como tritones, monstruos y sirenas. Esas historias aún son comunes quizás para pescadores y personas que se quedan por meses esperando lograr una buena pesca. Es perfectamente normal y una cosa de esperarse que el mar te juegue bromas muy pesadas. Si pasas mucho tiempo dentro de él,
Siempre se ha hablado de fenómenos como espejismos, escuchar cosas donde no las hay, y el famoso inmortal canto de las llamadas sirenas, pero también es cierto que al ser un especialista naval, comprendo que todo eso tiene una explicación lógica y perfectamente científica. Esos padecimientos se deben a una enfermedad propia de los marinos que se llama padecimiento o mal del equilibrio, donde literalmente actúas como si estuvieras totalmente ebrio sin estarlo, como el afamado capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe se comporta, moviéndose de manera errática y como si estuviera borracho aunque no haya bebido. Eso se debe a la prolongada estadía en el mar, la insolación y el constante movimiento de la nave siendo abrazada por la marea y el oleaje. Pero cuando este mal te hace experimentar no solo náuseas o mareos, sino alucinaciones visuales y auditivas, comienzan los problemas reales. Según nuestros instructores, eso acabó con tripulaciones completas. Como infantes de marina se nos entrena para operar en condiciones de mucho estrés, por lo que supuestamente estábamos preparados y exentos para ese tipo de males. Por si fuera poco, ha habido personas que desarrollan talasofobia paralizante, es decir, un miedo absoluto e irracional al mar. El caso fue que en punto de las 12 de la noche y 25, tiempo del centro de México, el centro del huracán Otis tocó tierra en inmediaciones del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, que es la máxima registrada o conocida para un fenómeno meteorológico como este. Entró con una ferocidad de vientos máximos sostenidos de 270 km por hora. En varias ocasiones subía a rachas de 330 km por hora y desplazamiento a 17 km por hora al nor-noroeste. Como era de esperarse, las extensas bandas nubosas de Otis propiciarán lluvias puntuales extraordinarias, mayores de 250 milímetros en regiones de Guerrero. El pronóstico no era para nada alentador, estábamos seguros de que encontraríamos una zona devastada, incluso antes de haber siquiera tomado el rumbo hacia el estado donde sin duda requerirían de toda la ayuda posible. Justo en ese momento escuchamos un sonido similar al de las ballenas, ese inconfundible silbido que hacen cuando están cerca, y efectivamente, no esperábamos ver una migración de ballenas jorobadas en primera debido a que no era temporada. El teniente de fragata dijo que no estaban migrando, estaban huyendo. No soy biólogo, pero usando la lógica, ¿qué diablos en el mundo puede hacer huir de su hábitat a un grupo de ballenas adultas? Un resplandor se miró entre el límite del agua y el cielo, un resplandor como un flash. Se prolongó por espacio de 5 segundos o más, por lo que todos lo vimos. Les reitero que no soy supersticioso. He escuchado a lo largo de mi carrera un sinfín de historias de marineros hablando de sirenas, pero nunca pude imaginar a una mujer con caderas y cola de pez y el torso desnudo cantando en medio del océano. Se me hacía algo descabellado, sin sentido, pero empezamos a escuchar cantos armoniosos, con voces muy similares a las humanas. No eran sonidos de sonar de delfín, orca o ballena, realmente eran vocalizaciones, tenían cierto sentido y un efecto embriagador. Los potentes vientos de la tormenta mecían el barco fuertemente. Cualquier descuido o pérdida de equilibrio haría que perdiéramos a alguien, y en medio de semejante borrasca, era un hecho que el nadador o buzo más experimentado se ahogaría. Uno de los marinos más jóvenes estaba embelesado con el canto, y se estaba acercando peligrosamente a la barandilla. ¡Ey, marino! ¡Ey, marino! ¡Firmes! Les está hablando su oficial superior. Peor, el chico estaba ido. Lo único que se me ocurrió fue descargar una ráfaga contra el agua en la dirección donde el muchacho miraba. Extrañamente los cantos callaron, y el chico reaccionó, saludando apenado a la orden. Disculpe, mi teniente, tranquilo, eso ya pasó. Ahora todos, pongan atención. Hay algo en el agua y no tenemos ni idea qué pueda ser. Extremen precauciones y vamos a proceder acorde a la situación. Posteriormente un sonido profundo, que evidentemente no había sido producido por ninguno de los cetáceos que nos rebasaron el camino, pudiera producir, al grado de poner el sonar en alerta roja de colisión inminente. Todos se agarraron de lo que pudieron, entre tanto esa colosal cosa pasaba apenas rozando la embarcación. Claro que sacudió la nave, pero de un momento este se sumergió, produciendo nuevamente ese sonido similar al de los bajos a todo volumen en un amplificador. Luego un ruido seco, grueso, largo. Regresó eso virando a babor, es decir, por el lado izquierdo del bote patrulla. No sé qué demonios hizo. Luego algo estúpidamente inverosímil y difícil de describir. Una orca saliendo disparada muerta por el brutal impacto, tal como ellas hacen con las focas. Esa cosa la atrapó y el gran animal desapareció.
se tragó a la orca como si de una sardina se tratase. Nuevamente tomó profundidad y otra vez mucho movimiento junto a la nave. Mientras en tierra reportaban los primeros informes sobre los daños y la coordinación que llevarían a cabo para la emergencia. Nosotros estábamos atorados en medio de la nada, siendo amedrentados y posiblemente acosados por una cosa que no podíamos ver. El ruido regresó, pero esta vez un gran banco de peces revueltos, delfines, tiburones y mantas pasaron sin importarles que estábamos en su camino. Algunos chocando bruscamente con la embarcación cayendo muertos en cubierta. Algunas de esas especies son de aguas más frías y profundas. Lo que quiera que fuera esa cosa estaba literalmente cazando a esos animales. La radio sonó pidiendo situación y posición. Respondimos que estábamos atrapados en la tormenta. Además de que recibimos ofensiva y estábamos en alerta de ataque. Me sentí como un idiota al decirles que posiblemente eran narcos, pero ¿qué más podía decirle al mando? Pensarían que estábamos locos. Lamentablemente no era el caso, más de 50 hombres lo pueden jurar. Pero obviamente nadie quería perder su empleo. Afortunadamente el reporte del sonar daba a entender que en verdad teníamos nuestros propios problemas, por lo que nos dieron luz verde para accionar y hacer uso de la persuasión. Las negociaciones hostiles y de ser necesario la reacción con poder de fuego. Posteriormente de que la fauna pasó atropelladamente junto y por encima del navío. De nuevo esa bestia nos pasó a traer, esta vez casi volcando la embarcación. La alarma sonó en la nave poniendo a todos en alerta y tomando sus puestos de combate. El vigía de proa nos informó sumamente sobresaltado que todos los animales que pasaron a nuestro lado desaparecieron de repente, confirmado por la marca sónica de nuestros instrumentos, como si se hubieran esfumado de la nada. Solo podíamos ver a esa enorme mancha en el sonar estaba presente. Jefe, ¿qué demonios es esa cosa? No teníamos idea. La radio estaba copada de llamadas pidiendo apoyo para el puerto. Incluso otra nave se ofreció a apoyarnos, pero le dimos negativa que se hicieran cargo de los compatriotas en tierra. No teníamos alternativa. Estábamos solos. Teníamos que acatar las órdenes, pero también nuestra directiva principal es salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad física y moral de la ciudadanía, por lo que decidimos enfocarnos en nuestra labor y alejar o definitivamente neutralizar esa amenaza. De repente la mancha enorme tomó rumbo al puerto. Órdenes, señor, carajo. No teníamos idea de cómo proceder. Lo único que se me ocurría era tratar de ahuyentar a esa cosa de la cercanía de la población. De por sí todos tendrían muchos problemas tratando de ayudar a los turistas y pobladores como para encima preocuparse de no sé qué diablos o cómo definir a esa bestia. Señor, órdenes. Finalmente tomé la decisión de sacarla a mar abierto viva o muerta, en persecución marinos. No vamos a dejar que esa cosa llegue a tierra ni mucho menos que se aproxime a la población civil. Alguien sugirió pedir apoyo, pero los compañeros tenían cosas mucho más importantes en que pensar en esos momentos, como en rescatar gente o prepararse para el inminente recuento de daños y el plan Marina, negativo marinos. Este barco es lo suficientemente rápido y grande para enfrentar a un animal enloquecido. Además tenemos a bordo suficiente artillería como para cocinarlo si se pone hostil o mandárselo al diablo directamente si se niega a cooperar. El primer gran error que cometí, quizás fue el confiar ciegamente en la tecnología bélica con la que contaba en ese momento. No entiendo mucho de seres vivos como bien les dije, solo sé que a mí se me adiestró para contemplar, evaluar y considerar el daño balístico en objetivos metálicos, o de materiales usados en embarcaciones y aeronaves durante una incursión militar. Estaba entrenado para el combate en cielo, mar y tierra, para enfrentarme a personas con iguales, menores o mayores, preparación, entrenamiento e incluso mejor equipo y armamento que nosotros. Estábamos preparados para enfrentar cualquier cosa, pero nunca nos prepararon para defendernos de un ser o entidad viviente, y menos en cómo accionar o reaccionar en caso de que nuestras vidas corrieran peligro. Al hacer contacto con una forma de vida que ni siquiera figuraba en los principales y más famosos libros o artículos de biología marina con la que contábamos en este 2023, por lo que mi única opción era la de mantener a mi tripulación a salvo y a los civiles principalmente. El primer punto de nuestro plan era el de interceptar a lo que hasta ahora solo era una mancha que abarcaba casi todo el sonar. Eso se convirtió en nuestra principal prioridad. El problema y segundo punto era que realmente no teníamos contacto visual. No teníamos una idea real de su contextura, dimensiones o de sus capacidades. Solamente una ligera especulación debido a la masa, pero nada que nos definiera que estábamos enfrentando realmente. Nos guiamos a la antigua, a base de instrumentos,
Decidimos atacar totalmente a ciegas, por lo que se empleó solamente la artillería ligera nada más, para llamar la atención de la criatura, con la inocente e inconsciente idea de intentar de alguna manera espantarla, amedrentarla y lograr que se fuera nuevamente a mar abierto sin hacerle daño. Así fue que los cañones ligeros de 40 milímetros abrieron fuego, dando inminentemente en el objetivo. Pero lo que provocamos fue que esa cosa reculara, sí es verdad, pero al mismo tiempo la hicimos enfurecer, pues viró rápidamente en dirección de colisión contra la nave. De no haber virado a tiempo, el bote hubiera volcado y todos habríamos quedado a merced de la criatura. La bestia nuevamente tomó una buena distancia para intentar embestirnos a toda velocidad buscando impactarnos para hundir la nave. Lo conseguimos, logramos uno de nuestros objetivos prioritarios. Ahora teníamos toda su atención. El truco ahora era lograr que nos persiguiera. Prepararon cargas de profundidad con poco explosivo. 2 minas bastaron para hacerlo enojar aún más de lo que de por sí ya estaba. El ser extraño aumentó la velocidad en segundos y comenzó la persecución. Los reportes en tierra eran muy poco alentadores. La zona turística había recibido el brutal impacto de la tormenta de hielo. Ni los edificios ni las construcciones pequeñas pudieron soportar la furia de la tempestad. No había mucha cobertura. Por si fuera poco, la electricidad cayó, por lo que las telecomunicaciones se hicieron casi imposibles. Cayeron torres de radio, telefonía, todo se sumió en las tinieblas y el miedo. Nosotros no lo estábamos pasando tan bien que digamos. Una vez que nos alejamos lo suficiente de la costa, notamos que la bestia ya no nos miraba solamente como sus presas, sino como rivales. Un digno rival para contender, pues al detenerse un momento, 2 enormes platos color dorado se posaron como faros de niebla, directamente sobre nosotros. Me imagino que esa cosa pensaba qué clase de pez de metal se atrevía a desafiarlo y sobre todo a agredirlo, siendo que él solamente se estaba alimentando. Luego nuevamente se sumergió y emprendió la carrera para dar de lleno contra la nave. Señor, esa cosa nos está alcanzando, necesitamos apoyo. ¿Y qué les vamos a decir, marino? ¿Que un monstruo marino nos persigue, o que lo hicimos enojar para alejarlo de la costa? Negativo. Seguiremos la ruta y trayectoria para llevarnos esa cosa hasta donde no pueda causar daños. Muévanse, niñas, preparen la artillería pesada. Quiero cargado, listo y funcionando todo lo que tengamos a bordo de esta lata de sardinas. Y cuando digo todo lo que tengamos a bordo, me refiero a todo, y si las municiones se nos acaban, usaremos como arma las provisiones. Y si estas también se acaban, todos y cada uno usaremos las bayonetas de nuestros fusiles, los cuchillos de la cocina, tenedores, ollas, escobas y trapeadores. No me importa como marineros de agua dulce, pero esa maldita cosa no debe llegar a tierra de ninguna forma. ¿Les quedó claro, señoritas? Señor. Sí, señor. Al dar esa orden todos nos motivamos, pero de alguna manera entendimos que podíamos perder. Y eso era exactamente lo que no debíamos permitirnos. No entiendo ni alcanzo a comprender lo que era realmente ese animal, bestia o cosa. Lo único que puedo comprender claramente es que le tiramos con todo el poder de fuego con el que disponíamos en ese momento. Le disparamos todo cuanto teníamos. Sin embargo, la maldita cosa se detuvo un momento frente a la embarcación, mirándonos de nuevo fijamente, solo que ahora los grandes platos dorados tomaron un tono rojizo, hasta que se hizo anaranjado. Estaba realmente furioso. Eso era buena señal desde mi punto de vista. Si estaba molesto, significaba que le habíamos herido, que pudimos hacerle daño. Pensamos que todo estaba saliendo acorde al plan. Si lográbamos que se fuera, no habría más daños que los de nuestra embarcación, y quizás al ser un animal y haber recibido tanto daño, se alejaría. Pero las cosas se me salieron de las manos. 2 embarcaciones extranjeras. Supuse erróneamente que se trataba solamente de pescadores. Los capitanes u oficiales pedían instrucciones al puerto que evidentemente no iban a recibir. Tratamos de hacer que se alejaran, intentamos radiar, enviarles señales a modo que se alejaran. Pero al parecer el pánico no les permitía razonar con claridad. Quizás la criatura entendió nuestra intención y miró la oportunidad de conseguir presas más fáciles en las 2 embarcaciones civiles, por lo que se sumergió inmediatamente. Se dirigió directo hacia el primero. No le fue difícil hundirlo. El segundo era un bote más grande, pero no estaba en condiciones de escapar a toda vela. Tratamos de interponernos entre la criatura y el bote. Logramos asestarle un puntillazo en la frente al animal, logrando finalmente hacerle un daño considerable, lo que hizo que retrocediera finalmente. Había pérdidas en tierra también.
Lamentablemente los tripulantes de esa embarcación no entendieron que estaban en peligro. Al ser extranjeros supongo que no tenían la obligación de entender lo que intentábamos decirles. Simplemente al ver una embarcación oficial pensaron que los guiaríamos o apoyaríamos directamente. Cuando las otras 3 naves se aproximaron, la impotencia me hizo caer de rodillas. No podíamos ayudarlos. No a todos, esa cosa se dirigió hacia ellos causando el naufragio de las 4 naves. Alejándose por un largo rato, buscamos por todas partes, pero no pudimos hallar sobrevivientes. La casi nula visibilidad causada por los fuertes vientos y la bruma que nos rodeaba, sumada al implacable oleaje, nos imposibilitaban escuchar o ver claramente, pero lamentablemente no había nadie, ni siquiera sus cuerpos. Estábamos moralmente devastados. Lo único que sí era claro era que esa cosa no podía ser vencida en el agua. El plan era llevarlo a donde lo pudiéramos inmovilizar. La gravedad haría el resto. Solo debíamos lograr que saliera un poco del agua y encallara. Nuestro último recurso fue usar parte del combustible para prenderle fuego. Un tonel fue suficiente para improvisar una bomba incendiaria lo bastante efectiva para nuestro cometido. Cuando la gran lata cayó sobre la criatura, disparamos para agujerarla y una bengala para encenderla. El fuego se le prendió al rostro de una manera aterradora. La cosa se agitaba. Se sumergía y giraba sobre sí misma por el abrasivo e insoportable dolor. Pero afortunadamente nuestro plan funcionó. Esa cosa quedó gravemente lesionada. Inutilizándola un poco y dejándola casi a ciegas pero evidentemente más enfurecida, emprendimos la huida tratando de meterla a una zona de arrecifes o aguas más bajas. No teníamos muchas opciones. Debíamos chocar la nave, encallar de igual manera con ella. Comencé a pensar en casa, en que dejaría atrás todo para evitar un mal mayor. La esperanza murió cuando el agua helada tocó mis pies. El grupo de hombres a mi cargo denotaban el mismo dolor. Querida mía, amor mío, pensé, acepto que siempre te prometí volver. Miro las caras de mis valientes suplicando otra oportunidad. Tomé la decisión y nos dirigimos en velocidad de colisión contra la bestia. Logramos apuntillarla nuevamente. Esta vez bajo la inmensidad de su mentón. Eso la sangró definitivamente, era sangre. Mientras en el epicentro del desastre los pronósticos eran realmente desoladores. Las aguas del mar arrastraron varias embarcaciones. Un total de 29 embarcaciones arrojaban los informes preliminares. Algunos tripulantes y capitanes se hundieron con sus barcos. No quería ni siquiera imaginarme si no impedíamos que esta cosa se acercara a la costa lo que sería capaz de hacer. Pero le hacíamos tanto daño como lo haría un gorrión contra un tiburón blanco. Apenas si lo lográbamos herir un poco. Este soltaba coletazos tan poderosos que alborotaban aún más el poder de las olas. Cargamos contra la bestia nuevamente y finalmente esta chocó con algo en el lecho. No podía moverse y luchaba por zafarse de lo que supongo eran los afilados arrecifes. Era nuestra gran oportunidad para rematar a esa criatura de una vez por todas. Verla indefensa e impotente, incapaz de defenderse por un momento, casi me movió a sentir piedad. Por ello lo más humano que podía hacer era acabar de un solo golpe con su miseria. Ordené tomar una distancia lo suficiente como para atravesarle la cabeza. A modo de que quizás muchos de nosotros resultaríamos gravemente heridos pero acabaríamos definitivamente con la amenaza. Al estar en posición aceleramos a toda máquina contra la criatura, pero algo nos hizo detenernos de súbito. El cielo se abrió un instante, y el mismo resplandor que notamos al inicio de que la tormenta hizo contacto en tierra, se dejó mirar bajando precisamente de la gruesa capa nubosa. El resplandor de la misma manera que la primera vez era cegador al grado de que pensamos que había sido a nosotros a quienes había alcanzado. Los gritos de sorpresa y pánico me hacían pensar que así era, pero de igual forma que la primera vez. El resplandor solo duró algunos segundos, y repentinamente la gran masa de aquel ser había desaparecido. Junto con ella, la tormenta comenzó a aminorar su ferocidad. Los reportes eran realmente alarmantes. Aunque se decía oficialmente que las cifras oscilaban entre 45 fallecidos y 47 desaparecidos en Guerrero por causa del huracán, la gente sabía perfectamente que eso no era verdad. Simplemente de 800 embarcaciones que estaban en puerto únicamente 3 quedaron a flote. Se perdió una tripulación de 29 personas que trabajaban en un yate privado. Sin contar la magnitud de la devastación, todo fue un caos. Recibimos la reprimenda por parte del mando debido al mal estado de la nave, además de la inexplicable pérdida de las municiones y provisiones. Intentamos contar esto a los más cercanos pero simplemente fuimos motivo de burlas. Tal como los viejos pescadores han padecido, se nos tachó de locos.
A tal grado que tratamos de minimizar nuestra experiencia, realmente no es posible ni una cosa ni la otra. Tanto la ineficiencia gubernamental para apoyar a los afectados y encontrar a los desaparecidos, como el que fuimos testigos de un hecho sobrenatural, y la presencia de un ente que supongo no pertenecía a nuestra dimensión, y que accidentalmente cayó aquí traído por el inusual poder del devastador Otis. No puedo pensar en ninguna explicación lógica, espero sepan disculparme.